¿Mejor? Estamos en vivo. Vale. Vale, creo que hay 3 personas en la sala. No sé si alguien está entrando. Hola, César. Hola, salut, Salut. vous allez bien? Oui. Como aquí no mucho el cable de la leche, como Vale, ya que... tenemos que nos está viendo. Vamos a empezar. Vale. Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Mi nombre es Cristina Fuentes, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y, lo más importante, soy miembro de la asociación La Barraca Transfronteriza. Hoy estoy junto a 3 personas también del mismo colectivo, de la Barraca Transfronteriza, y con 3 personas además que han estado en todo el proceso de creación de lo que hoy nos une, que es la película de Norda. Por un lado, estáis viendo juntas a Ana Estrada, Ana Belén Estrada, que ella es investigadora de la Universidad de Granada, además de, como he dicho, miembro de la Barraca Transfronteriza, y Glevis, que va a hacer todas las labores de traducción porque es la más políglota de toda la asociación cultural. Gracias por estar hoy con nosotros y por formar parte, pues, de esta idea. Y por otro lado tenemos con nosotros a César Tachiwo, que es el director de la película de Norda y miembro original y fundador de la Barraca Transfronteriza. Bien, antes de empezar lo que va a ser la mesa redonda, voy a explicar un poco lo que es el funcionamiento de la misma. En primer lugar, vamos a presentar qué es esto de la Barraca Transfronteriza y por qué estamos haciendo hoy este berenjenal, que es meternos en una retransmisión en directo con todos vosotros, ¿no? Bien, y en segundo lugar vamos a hacer como una entrevista con preguntas muy cortas y precisas sobre el proceso creativo de Norda. Para eso va a contestarnos el director, César Tachiwo, para eso lo tenemos hoy con nosotros, y posteriormente Ana Estrada va a cerrar con una reflexión sobre qué es todo esto, ¿no? Todo esto de Norda. Bien, en primer lugar, comentaros que para nosotros la Barraca Transfronteriza se creó mediante un proceso reflexivo de cómo acercar el panorama cultural entre un lado de la frontera y otro lado de la frontera. Consideramos que la frontera es un lugar plenamente de desigualdad, donde se entrelazan narrativas antimigratorias estrechamente relacionadas con procesos de securitización y de verticalización de una frontera que va dejando cada vez más muertos y cada vez más un panorama pues mucho más cruel de esa línea divisoria. Por tanto, la Barraca Transfronteriza es una asociación cultural que nació de esa preocupación, ¿no?, por las divisiones transfronterizas y especialmente sabiendo que la imagen y la potencialidad de la cámara, como muchas veces hemos dicho, generaba un escenario que llegaba a una multitud de personas. Si nosotros, por ejemplo, pensamos el impacto que tiene una de las publicaciones científicas sobre fronteras que hacemos en nuestros trabajos, sabemos que eso llega a un grupo de personas muy limitado. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un artículo periodístico hablando de nuevas narrativas sobre migración, también sabemos que llega a un colectivo muy determinado. Por eso queríamos algo más, queríamos saber cómo esa potencialidad de la imagen, cómo narrar la migración desde otro punto de vista y teniendo una cámara de por medio, nos daba una visión más amplia y más heterogénea, ¿no?, sobre cómo abordar las migraciones. Y en ese panorama, en 2014, un grupo de activistas de uno y otro lado de la frontera nos planteamos el reto de generar materiales audiovisuales que tuvieran una potencialidad real. Llevamos a cabo ciertos documentales muy enfocados con la frontera del Tarajal y con el evento del Tarajal, y por otro lado hicimos lo que fue nuestro primer largometraje, ¿no?, documental, que fue Los aventureros del desierto, Les Aventuriers du Désert. Esta película fue bastante premiada y tuvo un reconocimiento muy amplio, tanto es así que fue premiada en el Festival de
de Cine Internacional de Tánger en 2017 y desde entonces se ha viralizado por diferentes colectivos audiovisuales. Hoy el reto es mayor, el reto es hacer una película en la que todos vosotros colaboréis, en que todos vosotros nos echéis una mano donándonos aunque sea unas pesetillas y si no puede ser, que por lo menos le hagáis una difusión para sacar Norda adelante, que ahora pasaremos a esa parte más específica de hablar de Norda. Tenemos abierto actualmente un crowdfunding con goteo.org que se llama Norda, en el cual podéis disfrutar de una de las recompensas brillantes y muy bien elaboradas por el equipo cultural de la Barraca, para financiar lo que sería nuestra película, ¿no? Lo que sería Norda. Y como no habéis venido a escucharme a mí, porque veo que cada vez que hablo bajan los visores, pues voy a pasar a Ana que matice y precise con más acierto que lo estoy haciendo yo, qué es la Barraca Transfronteriza y por qué estamos hoy aquí. Bueno, la Barraca es un colectivo, podemos poner también el enlace a la web, donde podéis encontrar el manifiesto pasivista que nos resume un poco cómo vemos nuestro trabajo y bueno, es un colectivo que, como tú has dicho, surge en este contexto de la frontera, en principio en 2017, cuando empezamos a hacer un documental sobre la marcha de Tarajal, que se hace cada año en Ceuta, para protestar por la violencia de la policía en la frontera y por las fronteras en general, ¿no? Y por las personas que fueron asesinadas en 2014. Empezamos a grabar en esta manifestación con la idea de proyectar en Marruecos y que las personas que no pudieran asistir con mensajes de apoyo, etcétera, como una especie de videocarta, ¿no? A ambos lados. Y proyectamos en campamentos y bueno, y ahí acabamos conociendo a César y a partir de ahí hemos seguido trabajando en esta línea de llevar mensajes que parece algo muy simple, pero no sé, mensajes como muy dirigidos. Solemos hacer como proyecciones también en espacios donde se pueda generar diálogo, debate, y luego la parte de creación siempre es a través de personas que hemos ido encontrando cuando hemos ido proyectando, que se han acercado a nosotras con un guión o con una idea de rodaje o con una propuesta, por ejemplo, en contra del cierre de un campamento, o otras cosas que ahora conoceréis mejor a partir de la intervención de César, el caso concreto de esta historia de Norma, que tiene un recorrido muy largo. Así que, César, salud. Salut. On va faire l'interview. Yo voy a demandar en español, Gladys, y va a hacer la traducción al francés. Yo voy a te demander en francés, tu peux répondre en francés, y Gladys, il va traduire. Traducción. Bueno, ¿quién es César? César, c'est qui? Allô? Allô, tu m'écoutes? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Allô, tu m'écoutes? Ok. Alors, la première question, c'est César, c'est qui? César, c'est venu du Cameroun et qui est au Maroc. Et il a passé sa vie au Maroc pendant 7 ans et a découvert une île où il a surnommé cette île Norda. Et voilà d'où je me présente. Je vais faire la traduction. César es una persona que viene de Camerún, que acabó viendo Marruecos y ahí es donde descubrió la isla de Norda. Y un lugar del que vamos a hablar más tarde. Y desde ahí es desde donde decide presentarse César. La siguiente pregunta. Vale. ¿Cómo empezaste a escribir los guiones? Porque tú eres guionista además. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo fue tu proceso creativo? ¿Cómo empezaste a escribir los guiones desde Marruecos? Comment est-ce que tu décris ton procès créatif? Comment est-ce que tu as commencé à écrire des scénarios, surtout au Maroc? Comment est-ce que c'est commencé?
Ah, d'accord. J'ai commencé, vous savez, je suis arrivé au Maroc en 2013 et pendant que nous, on était en forêt pour essayer de traverser la frontière, et j'ai vécu une situation à laquelle je n'avais jamais vécu auparavant. Et voilà, j'ai été traumatisé et puisque je sortais d'un pays où la jeunesse des gens de ma génération étaient des réalisateurs qui faisaient des films, racontaient des histoires. Et cette histoire que j'ai vécue à Norda, à la frontière, m'a donné euh, l'envie d'écrire cette histoire-là. Et voilà d'où est venue l'idée de l'écriture. Et en forêt, il n'y avait pas de papier puisqu'on était toujours en mouvement. Il faut traverser, il faut courir. Et j'ai profité d'un moment où j'étais au refoulement. J'étais dans un camp à Fès, un camp de migrants, où je suis resté là-bas pas mal pendant 2 ans. C'est où je me suis concentré dans l'écriture. Et pendant que j'écrivais, je regardais encore d'autres aspects qui s'élargissaient encore, puisque la réalité qu'on vivait en frontière était différente de celle qu'on vivait dans les métropoles. Ça m'a encore donné l'envie de plus écrire et voilà d'où m'est venue l'idée, l'inspiration d'écrire cette histoire. Eh, César llegó a Marruecos en 2013 y ahí se encontró, empezó a vivir lo que era la frontera. Empezó a descubrir varias facetas de la vida en la frontera y ahí es donde vivió una experiencia traumatizante que para él fue lo que le empujó a empezar a escribir. Ahí es donde decidió que quería compartir su historia y como viene de un país donde hay una generación joven de productores cinematográficos, para él fue el canal casi natural para poder empezar a comunicar su historia. Y cuando estaba yendo a Marruecos, estuve mucho tiempo en el bosque, que es donde suele pasar mucho tiempo los aventureros, las personas migrantes, sobre todo subsaharianas, antes de poder cruzar. Y entonces ahí no tenía papel disponible para él, no tenía acceso a papel. Y es después cuando se encontró en un campamento en Fez, donde empezó con otra visión a describir lo que era la vida por en la frontera. Porque ahí se nos dio cuenta también la diferencia entre lo que se veía en las ciudades y lo que se vivía en la frontera. Gracias. No, vale. ¿Cómo te encontraste con nosotros, con la barraca? ¿Cómo fue tu experiencia? C'était comment une rencontre avec la barraca? L'expérience et comment est-ce que vous êtes connus? Si tu peux décrire un peu ce moment-là. Oui, j'ai rencontré la baraka en 2017 dans le campement de Fès où il y avait des migrants, comme j'ai dit, mentionné au départ. Elles étaient arrivées dans un contexte de faire de regarder ceux qui étaient vraiment en détresse et les apporter de l'aide dans les médicaments. Et c'est où je suis entré en contact avec elles. Il y avait un ami ce jour qui était musicien, qui voulait faire un clip vidéo. C'est où ça m'a donc interpellé. Je suis donc arrivé, j'ai fait connaissance, je leur ai amené dans mon restaurant, puisque en ce moment, j'avais construit un restaurant en matériaux provisoires avec des plastiques où je vendais de la nourriture uniquement aux migrants. Donc, pour avoir un peu quelques pièces et pour pouvoir subsister comme tous les autres, quoi. Donc, c'est où j'ai rencontré la baraka qui était venue une première fois. Nous sommes entrés en contact. Je les ai présenté mon scénario. Elles ont été vraiment très étonnées de voir ce genre de personnes dans ce genre de milieu. Bon, et elles ont pris la peine de rentrer avec le scénario pour lire et après me contacter et m'ont fait comprendre qu'elles vont revenir au Maroc pour une prochaine fois pour qu'on puisse collaborer dans la réalisation du film, comment elles vont faire pour m'aider à réaliser ça. Et voilà où
j'étais vraiment très content de les avoir dans ma vie, surtout dans les moments où j'étais vraiment dans un besoin, que vraiment le message que je voulais passer puisse vraiment passer dans des très bonnes personnes et des très bonnes mains. Parce que dans la situation où j'étais à Fès, dans le camp des migrants, on se méfiait beaucoup des journalistes parce qu'on ne pouvait pas donner des informations comme ça, puisque bon, je ne vais pas trop entrer dans le détail de ça, mais ce qui a été très étonnant de leur part, c'est la confiance et vraiment qui m'a vraiment touché. Et jusqu'à là, nous sommes toujours ensemble et nous essayons de voir dans quelle mesure on va réaliser ce film vraiment. Ouais. Et si tu veux ajouter quelque chose après, tu me dis OK. D'accord. Ves a dir, después en 2017, Miracel estaba en el campamento y ahí vio a la barraca, a las chicas de la barraca por primera vez. Es la primera vez, ¿no? Sí. Estaba diciendo. Sí. La primera vez que las miembros de la barraca estaban en el campamento y empezaron a conocer a la gente que estaba ahí, conocieron a un amigo de César. César en ese momento tenía un restaurante dentro del campamento hecho de plástico, con materiales que encontró por ahí. Y ahí es donde vendía comida para poder ganar algo en el campamento. Y entonces invitó a las chicas a comer en su restaurante y ahí empezó a hablar del proyecto que tenía, del guión que había escrito. Y dice que notó que las chicas estaban sorprendidas, decidieron leer el guión y de ahí le hicieron entender que les interesaría colaborar, seguir colaborando con él y poder llevar a cabo o poder realizar ese proyecto. Y desde entonces seguimos colaborando y para él también fue súper importante el tema de la confianza, porque el campamento es un contexto donde es difícil tener confianza en la gente, sobre todo que viene desde fuera, en los periodistas, por ejemplo, dice que la gente no se suele fiar. Mientras que con la barraca vio que ahí donde se podía fiar y generar una relación más allá de la confianza y el querer trabajar en un proyecto. ¿Algo? Merci, César. Diría que ¿qué es Norda para ti? Norda, c'est quoi pour toi? Tu peux l'écrire un peu, c'est quoi Norda pour moi, Norda pour moi, c'est une prison à ciel ouvert. C'est en même temps un passage pour des personnes venant de nulle part, ayant pour objectif un avenir meilleur. Donc, Norda est le centre je peux dire, un centre commun de diverses nationalités subsahariennes qui se retrouvent sur Norda et découvrent une autre planète, on peut dire. Ok. Je vais traduire ça, après tu Parce ajoutes, que... okay? Je vais commencer a traduire la première phrase. Norda para César es una carta de cielo abierto, pero a la vez un pasaje. Un pasaje para personas que vienen de otros sitios y que lo que buscan es poder ir más allá. Es un sitio donde se encuentran distintas nacionalidades subsaharianas, todas ahí por el mismo objetivo. Eva, si tu peux continuer. C'est ça? Tu m'écoutes? Oui, allô? Allô, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Oui, allô? Et tu veux ajouter, oui. Tu veux ajouter quelque chose là-dedans? Non, juste finir avec la situation géographique, puisque Norda aussi, je ne sais pas si vous pouvez me permettre que je décrive sa situation géographique. Étant donné que les migrants qui traversent le désert
pour essayer de rejoindre les côtes européennes, passe par Norda. Et Norda se trouve entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe, entre le détroit de Gibraltar et les côtes italiennes et libyennes. Donc, ça se trouve dans ces zones-là. Donc, c'est une île inimaginable et imaginaire où les personnes qui traversent le désert se retrouvent là-bas par un chemin où ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir ou bien pour retourner. C'est ça, Norda. Vale. Describe geográficamente Norda. Norda está entre África y el estrecho de Gibraltar, y Italia, el Mediterráneo. Norda es un sitio donde la gente acaba ahí y ahí se encuentra atrapada. Y ahí no puede volver a salir. La última pregunta. Une dernière question. Oui. ¿Qué te gustaría contar a través de este proyecto actual de Norda que estamos haciendo juntos? Sí. C'est quoi ce que tu veux raconter à travers du projet qu'on est en train de faire ensemble? C'est quoi que tu veux raconter aux gens avec le film Norda? Oui. C'est quoi ton idée? Ok, merci. Mon idée déjà passe d'abord pour la sensibilisation et éduquer pour rendre en commun ce qui est inenvisageable, comme par exemple des personnes qui se retrouvent sur cette île et dans des situations très précaires, utilisent tout leur savoir pour pouvoir trouver une issue de sortie. Et déjà, puisque on vit, je suis inclus, je veux me dire vraiment inclus là-dedans. Donc, nous vivons dans une situation où nous sommes opprimés et donc nous n'avons pas de voix. Nous ne pouvons pas dire que bon, on a fait ceci et les gens nous écoutent. Parfois, même ce que nous faisons, des personnes ne le présentent pas à l'image du réel. Donc, mon but, ce que je veux faire savoir, c'est que Norda, c'est un endroit ouvert. Donc, des personnes qui, je ne sais pas quoi, l'expression, le mot me manque. Si, je prends un exemple. Oui. En Afrique noire, l'aventure, on trouvait ça comme un sujet tabou. Et en Europe, l'aventure, dans le Beaux-Arts, je ne sais pas comment les gens trouvent cela. Donc, ce projet est mettre sur pied une stratégie de communication à travers des migrants pour réaliser leur vécu. Donc, comme le cas concret de Norda, où il y a des différents protagonistes qui viennent de chaque coin de l'Afrique, qui ont des histoires, qui ont des talents et veulent mettre ça sur pied pour s'en sortir. Mais ils sont opprimés, ils sont bloqués par une frontière. Donc, cette frontière-là qui représente un mur dans le film où les migrants vont chercher à traverser ce mur pour se retrouver de l'autre côté. C'est pour dire enfin que Norda sera aussi en quelque sorte l'espoir des jeunes, des Africains qui ne connaissent pas encore Norda, et ça va aussi sensibiliser et ça va aussi promouvoir quelque part la culture. Y yo quería hacer una pregunta. Uy, perdón, que me he colado. Levis, ¿se puede? Dale.
era para abrir, mientras que Glevis traduce esta intervención, para abrir el turno de palabra para todas las personas que quieran comentar o formular alguna pregunta por el chat mientras que Glevis va traduciendo. Vale. Voy a hacer una otra pregunta, César, para entender mejor a qué se refería. Tu dis qu'en Afrique noire, parler de l'aventure, c'est un peu tabou? Oui, en Afrique noire, parler de l'aventure, c'est un sujet tabou. Donc, quand quelqu'un au quartier dit que, bon, le voisin, il a pris la route, il est parti en aventure. C'est très étonnant pour des personnes venant de l'Afrique noire de savoir que quelqu'un a pris l'aventure. Donc, c'est comme si c'est comme quelqu'un qui est synonyme à un bandit, à un voleur, à quelqu'un que sa vie est ratée. Oui, c'est dans ce contexte que les gens voient l'aventure. Donc, en faisant aussi ce film, ça va sensibiliser des gens, ça va leur comprendre que ce n'est pas seulement ce qu'eux, ils pensent, mais ce sont des réalités qu'il faut accepter et que les choses peuvent changer. Ok, merci. César dice que a través del proyecto de Norda, lo que quiere hacer es sensibilizar, contar lo que no se suele contar. Norda es, como he dicho, una prisión, pero a través de la peli, a través de ese relato, le gustaría que se volviese un sitio abierto, donde la gente que está ahí atrapada sí puede tener voz y contar su experiencia. Dice que en África negra, dice, la aventura es tabú. En el sentido de que cuando se habla, por ejemplo, en su país, cuando se habla de alguien que ha decidido ser aventurero, entonces dejar el país y emprender la ruta de la migración, se ve como algo malo, algo que hay que esconder, como si fuese un tabú. Entonces, a través de la película que vamos a hacer, quiere dar también otra visión de esto también a la gente que está en África. Enseñar que la aventura es una aventura realmente. No, también de construir prejuicios que veía en su sociedad de origen sobre los aventureros. Y a la vez enseñar en Europa, porque se pregunta qué se piensa en Europa de la aventura, de los aventureros. Entonces, a través de la película también, pues enseñar ese relato a Europa también. Entonces, a los dos lados de la frontera. Y haciendo esto también promover la cultura en general. Sí, yo quería preguntarle a César por qué esta película es tan necesaria, ¿no? Y si cree que es más necesaria su contenido y su visionado desde un lado de la frontera, desde el lado de los aventureros y en los países de origen de los aventureros, o cree que es una película más enfocada al visor receptor de la migración. No sé si tú me has entendido. Sí. Chris la question. Elle dit, est-ce que tu crois que le film c'est si nécessaire? Et pourquoi c'est si nécessaire? Et si c'est plus nécessaire, tu crois, qu'on le voit en Europe ou de le côté africain? Oui, je ne sais pas si vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien suivi. Oui. Et la question c'est, pourquoi tu crois que c'est si nécessaire, le film? Et après, est-ce que tu crois que c'est plus nécessaire en Afrique ou en Europe que les gens regardent ce film? Oui, je pense vraiment fermement que le film est nécessaire. Déjà, en Afrique, parce que ça va changer la mentalité des personnes qui voient les gens qui prennent la route de l'aventure comme une mauvaise chose. Ça va aussi donner aussi un bon résultat parce que ceux qui prennent la route quand ils sortent et la minorité qui reviennent avec des compétences, avec des bagages, avec des choses dont leur famille attendent. Et pendant leur absence, durant qu'ils traversent le désert, durant qu'ils quittent leur famille, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres qui vivent dans des situations invivables.
qui se trouvent dans des situations invivables et que personne, loin des médias, loin de leur famille, et à travers ça, ils vont voir des choses qui se passent et corriger certaines choses aussi du côté de l'Europe, parce que quand nous sommes parfois de ce côté, nous nous demandons que pourquoi ces gens de l'autre côté nous interdisent de traverser? Nous voient-ils comme des bandits? Nous voient-ils comme des personnes qui viennent prendre leur travail? Nous voient-ils comme des personnes qui viennent peut-être, je ne sais pas quoi, trouvant des adjectifs pour nous qualifier de la sorte comme nous l'entendions avant. Donc, ça va mener une façon de voir les choses. Que les gens qui viennent en Europe, soi-disant illégalement, ce ne sont pas des gens qui sont répudiés, ce sont des gens qui viennent chercher un avenir meilleur, dont ils traversent des difficultés pour y arriver. Et que parfois, certains là-bas souffrent encore même plus, et que s'ils savaient que étant sur Norda, de l'autre côté devrait être ainsi, ne devraient pas s'aventurer. Donc, il y a des choses qu'il faudrait que les gens sachent. Comment cela se passe, comment cela est, pour pouvoir s'engager dans certaines choses, surtout dans le côté de la migration. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils s'aventurent seulement. Ou bien parce que son ami est en Europe, ou bien son ami est passé par le désert, il faut que lui aussi passe par le désert. Parce que dans les aventures du désert, le film explique des différents personnages qui ont, d'autres qui ont des bagages, d'autres qui n'ont pas de bagages, et que dans le détail du film, on verra que ceux qui ont eu des bagages ont eu les bagages, c'est-à-dire des formations, des compétences aussi techniques, ont eu plus de chances de s'en sortir que ceux qui n'en ont pas eu. Donc, ça va mener beaucoup de choses, parce que c'est un film qui est très volumineux, donc ça va mener beaucoup de choses dans la compréhension. Donc, je pense que ce film est très nécessaire. Donc, tu dis c'est très nécessaire aussi de le côté africain. Oui. Ok. Sí, para hacer eso la película es necesaria, es muy necesaria para que la gente de ambos lados de la frontera pueda ver cómo es la aventura, cómo es el viaje que entienden los aventureros. Como en África muchas veces se ve como algo malo, como quien decide emigrar puede ser un delincuente o hubiese hecho algo que se ve mal. O por otra parte, mucha gente decide emprender el viaje sin saber los derechos que conlleva, sin saber cómo va a ser este viaje, qué se necesita para hacer el viaje. Habla de equipaje. Bueno, o más a nivel de conocimiento, ¿no? Sí, habla de equipaje, de que hay algunas personas que llevan consigo un equipaje de conocimientos, de capacidades y que les puede salvar, que no todos los llevan y que si todo el mundo antes de emprender el viaje pudiese saber cómo es, conocer más, saber poderse preparar, pues podría ayudar a mucha gente o hacer que algunas personas no emprendan el viaje, pero daría más libertad a la gente porque sabrían más qué es lo que les espera cuando deciden empezar con la aventura. Y a la vez que es necesario que en Europa también se vea para que conozcan de dónde vienen esas personas que llegan a Europa, de dónde viene el sentido de por qué han pasado, qué es todo las aventuras, las cosas que les han pasado en el viaje que al final les han formado como personas, que no es gente a la que han echado de su país, sino gente que decidió empezar esta aventura. Gran cuestión, sí. Para César. Una pregunta para César. Oui. Pourquoi un film? ¿Por qué una película? Bueno, lo hago en español. ¿Por qué se utiliza la ficción y cómo influye eso en la recepción de los mensajes que quiere transmitir? ¿Por qué no otro formato? ¿No? ¿Por qué una película? ¿Por qué utiliza? ¿Por qué no un documental? Sí. La question, pourquoi l'idée c'est de faire un film de fiction?
ne pas, par exemple, documentaire ou une autre forme de communication? Pourquoi justement un film et un film avec une histoire de la fiction? Qu'est-ce que tu crois, comment est-ce que tu crois que ça va changer la réaction des gens qui vont le voir? Oui, pourquoi mettre ça dans ce sens? C'est parce que les gens de ma génération ne lisent pas beaucoup. Je pensais s'il faut faire peut-être un livre pour expliquer, pour que les choses puissent se voir de ce sens, beaucoup de gens ne seront pas informés. Mais par contre, en faisant un film, puisque beaucoup de gens regardent des films sur leur smartphone, à travers des télévisions et tout ça, sur Internet, mais peu de gens lisent. Donc, j'ai préféré faire ça dans un film. Et encore, le style fiction, parce que les gens déjà aiment beaucoup plus la fiction. Les gens qui m'entourent et les gens en fait, que j'ai rencontrés déjà au Maroc par pas mal des aventuriers. Le quotidien, quand tu écoutes le quotidien, ce sont des films de fiction, en fait. ¿Cree que una película es una forma de comunicar que puede llegar a más gente? Porque la gente de su generación no lee mucho. Y la gente que le rodeaba, cuando estaba en Marruecos también era gente que pasaba mucho más tiempo viendo películas o series. Entonces decidió concentrarse más en ese formato, porque sí que más gente podía abarcar y podía llevar más a la gente. Y para la ficción también, porque la gente que tiene a su alrededor se quedaba más cautivada por la ficción que por cuentos de realidad. Su misma vida cotidiana llevaba ficción, estaba muy presente la ficción. Mais alors, comment est-ce que tu crois que la fiction va changer la réaction des gens, des spectateurs? Oui. Parce que... Comment? Oui, parce que regardez un peu les enfants, quand vous regardez les enfants qui marchent dans la rue, quand ils veulent s'amuser, ils interprètent majoritairement des films qu'ils ont vus. Donc, il y a cette essence-là quand on voit des films un peu dramatiques, aussi fictionnels, quelque chose qu'on retient plus par rapport à d'autres films peut-être des films d'horreur. Bref, je pense que la fiction, ça serait la meilleure chose, la meilleure façon de transmettre le message. Parce que, bref, déjà, je suis fan de la fiction et je pense que avec la fiction, ça va aller. Je n'ai pas trop de mots pour mettre l'appui là-dessus, mais je pense que ça va donner avec la fiction. Ouais. D'accord. Ou bien néanmoins. Quoi? Oui. Non, ça va, allez-y. La ficción, creo que la ficción es la mejor forma de llegar a la gente. Tiene mucha fe en que eso va a ser que es lo mejor para poder comunicar el mensaje que quiere que llegue a la gente. Y desde los niños, incluso cuando están en la calle jugando, lo que hacen muchas veces es interpretar personajes e historias que han visto en las películas. Entonces, la ficción siempre está presente en la vida al final. Yo quiero que nos hable del proceso creativo, pero creo que hay una pregunta. Sí. Vale, gracias, Jesús. ¿Cuándo podríamos vernos? Bueno, eso lo podemos contestar nosotros, ¿no? ¿Quieres contestar aquí? Pues sí, porque también quería comentar un poco cómo va la campaña de crowdfunding, así es que agradezco muchísimo
a Jesús Martínez que nos haya preguntado. Pues podemos ver el teaser de Norda, que es un teaser alargado, es decir, es un formato corto donde explica también el proceso de autoactores y autoactrices que está siguiendo la película. Si queréis, al final lo podemos ver juntos todos para que también se quede un poco la idea. Entonces estamos en esa fase de que necesitamos fondos, necesitamos recaudación para poder llevar a cabo Norda. Por ahora, como os digo, tenemos el teaser, que lo vamos a ver al final para cerrar el evento, pero queremos bajar a grabar en este verano, pero las condiciones de la pandemia nos han dificultado muchísimo el proceso de grabación. Entonces nosotros creemos que si el crowdfunding sale adelante, podremos ver Norda en 2022, ya montada, finales de 2021, primer trimestre de 2022. Recordar que tenemos, para los que se han ido incorporando más tarde, tenemos un crowdfunding abierto en Goteo. Solamente con que pongáis dentro de Goteo Norda aparece el proyecto. Pedimos muy poco dinero porque funcionamos con autogestión y con nuestra propia autogestión, entonces necesitamos muy poco dinero, necesitamos solamente unos 7.700 euros. Actualmente tenemos solamente 2.670 euros, que ha sido gracias a todo vuestro esfuerzo, pero necesitamos llegar a ese óptimo para conseguir llevar Norda adelante. Así que a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo o posteriormente en streaming, animarnos a nosotros también, colaborando con lo que se pueda hacer, ya sea poco, ya sea mucho, si no se difunde, pero por favor colaborar con Norda porque queremos ver Norda lo antes posible. Recordad, en Goteo entráis Norda y donáis lo que podáis, y si no, pues difundir la idea. Gracias, Cristina. La cuña informativa, que es mi función en esta mesa redonda. Y Ana, creo que tenías otra pregunta sobre el proceso creativo. Sí, sobre cómo ha sido el proceso de creación del guión y como retomando un poco la idea que hablábamos antes de los usos de la ficción, cómo fue ese taller de autoactores o cómo se van a crear esas nuevas historias que se van a integrar, cómo se trabaja de manera colaborativa. ¿Puedes decir una vez? Bueno, sí, claro, sí. Attends, j'avais pregunta. Reste una. Alors, la question, c'est si tu peux parler un peu de la création du film. Donc, par exemple, de l'atelier qu'on a fait avec les auteurs et autrices. Sí, y cómo fue el proceso de creación y cómo la gente se involucra a través de la historia. Et comment est-ce que ça marche créer un film collectivement? Parce que c'est pas une personne qui le crée, c'est un groupe, c'est beaucoup de gens, c'est les acteurs même qui le créent. Donc, comment est-ce que ça marche? Je n'ai pas compris. Hein. Reprenez la question, s'il vous plaît. Alors, oui, comment est-ce que ça marche créer un film collectivement? Est-ce que tu peux décrire un peu le processus créatif? Comment est-ce que ça marche? Par exemple, tu peux parler aussi de l'atelier qu'on a fait avec les auteurs. C'est quoi les auteurs? Comment est-ce qu'ils participent dans le projet? Bon, par rapport aux ateliers, l'atelier qu'on a fait la dernière fois avec les acteurs. Dans le contenu, c'est comment? Pour la création du film. Chaque acteur a une histoire. Et chaque histoire ne se ressemble pas. Ce qui leur réunit, c'est juste le Beaux-Arts. Donc, il y aura l'acteur, parmi les ateliers qu'on a fait la fois dernière, les acteurs qui étaient là, c'est des acteurs qui étaient de 2 nationalités, de 3 nationalités différentes. Donc, le contenu, on aura besoin des acteurs au moins de 7 différentes nationalités. Donc, pour l'atelier de la dernière fois, nous n'avions eu que 3 nationalités, mais de différentes personnes. Donc, l'objectif, c'est de ressortir l'histoire
de la tribu, parce que chaque acteur vient avec son histoire. Je prends l'exemple d'un acteur qui quitte son pays avec le lien attaché avec sa culture, qui quitte son village, qui vient dans un autre pays, où il amène derrière lui certains éléments. Quand il va rencontrer, quand tous les acteurs vont se réunir sur Norda, les éléments qu'ils ont abandonnés dans leur pays vont se retrouver sur le plan culturel. Parce que la danse, je prends un peu sur le cas de la danse, parce qu'il y a des tribus qui dansent. Dans le film, il y a par exemple un Camerounais, un Sénégalais, un Guinéen, un Malien. Tous viennent d'un village. Et Norda va faire ressortir le contenu de toutes ces personnes sur le plan culturel, de leur culture d'origine. Et après cela, on va découdre de cette culture un enseignement qui va, soit sur le plan social, va réconcilier ces différents pays en une seule nation. Donc voilà un peu le contenu. Le contenu. Ok, donc tu dis, les autochtones, ils apportent aussi des éléments de leur culture d'origine, et cela va se mélanger Oui. et créer une culture. Ok. Et Vale. La forma que hemos decidido de utilizar para crear la película ha sido colectiva, entonces las personas que van a actuar también son parte del proceso creativo, no simplemente actúan y hacen su papel, sino que también inventan su papel, inventan el personaje que quieren ser y así aportan a la historia. Eso es lo que hemos denominado el taller de autoactores y autoactrices, porque deciden su propio papel. Entonces, César nos cuenta cómo las personas que deciden quitar su pueblo, su ciudad, su país, dejan también unos elementos culturales que no necesariamente vuelven a utilizar dentro del viaje, ¿no? Entonces, lo que él ve es que en la creación de la película, las personas que participaron en el taller, que venían de distintos países, aportaban también elementos de su propia cultura. Y así los elementos se van mezclando, creando al final una cultura que tenga dentro muchas culturas de distintos pueblos, distintas ciudades, para que sea al final una cultura, ya que son personas con pasados muy distintos, orígenes distintos, pero tienen algo en común, que es el hecho de que han sido aventureros y están ahora en Marruecos, y tienen también el mismo objetivo, que es cruzar la frontera. Es como entonces formar colectivamente una nueva cultura también. ¿Te contesta un poco? Sí. Vale, pues si no hay más preguntas, creo que no. César, si quieres tú hacer un aporte final sobre Norda o sobre el proceso que estamos viviendo actualmente, lo que quieras para cerrar y ya Ana señala las ideas principales. Il y a quelque chose que tu aimerais bien ajouter? Quelque chose dont tu aimerais bien parler? Non, pas pour le moment. Peut-être en parlant, je vais ajouter quelque chose. Vale, yo puedo cerrar con algo sencillo. Bueno, primero a nivel de espacio, esta idea de Norda como un espacio de aislamiento, de isla, ¿no? Como esa sensación de encierro, que son espacios totalmente generados por las fronteras, donde
la situación está escondida y es violenta y va en contra de cualquier tipo de derecho humano. Es de donde surgen también estrategias de resistencia, y una de esas estrategias es la propia narración, ¿no? Crear narraciones sobre ese espacio, sobre cómo sobrevivir cada día, pero también sobre crear narraciones críticas, ¿no? Y bueno, rescataría esa idea de Norda como ese contexto desde el cual se genera la narrativa de este film, película, si es que no está bien. También en relación al guión, bueno, César, luego te lo traduzco, pero César es una persona que lleva desde el 2013 escribiendo todo lo que vive, todo lo que ve y todo lo que quiere denunciar, pero también cómo quiere que sean las cosas para su vida y para los aventureros. Entonces es una reflexión permanente para la cual he utilizado la ficción, que es algo muy poco habitual dentro de la narrativa sobre migraciones, ¿no? Se suele tirar más de la urgencia, de la narración documental, del periodismo. César ha tenido muchos años para escribir guión, donde él es, además de César, director de cine y guionista, él es un personaje de sus películas, ¿no? Y a través de la creación de ese universo es una manera de apropiar también el espacio y de apropiar su bueno, y la situación en general, ¿no? A través de ese ejercicio de escritura. Y pues en relación a los demás autores, pues son aventureros y aventureras que también están allí y que bueno, hemos ido conociendo en estos años, pero recientemente en este taller de autores, creo que es un concepto que está bastante chulo, donde hay, lo que se puede ver es como mucha gente que quiere participar y no es perseguir a alguien para que haga algo, no es o poner palabras en boca de otras personas o obligarnos, sino que es algo que surge del propio contexto y también, bueno, también de muchos años que estamos allí, pero sobre todo de la confianza que tiene César con esta persona. Además, César trabaja en otros 15 proyectos suyos propios y con una cámara de móvil monta series de televisión, sabes que también es su pasión, ¿no? Y en eso coincide porque también es nuestra pasión. Entonces compartimos esa pasión y queremos compartirla con vosotros. Si nos ponéis algo de dinero, mejor. Podríamos, o sea, trabajamos de una manera autogestionada porque pues vamos con una cámara la que tengamos y grabamos lo que haya con la gente con la que se pueda mientras nos dejen, ¿no? Pero también creo que en cierto sentido dignifica poder tener resultados que sean, que puedan luego viajar, ¿no? A más sitios entre países y que se puedan mostrar y que tengan pues una calidad visual más que dignifique la historia, ¿no? Y el contenido. Eso lo estuvimos bastante bien. Y quería agradecer a César toda tu intervención y gracias a los oyentes, Las personas que nos han regalado su tiempo. Tenemos una última pregunta antes de cerrar con el visionado. Es de Julie Chica y le agradecemos mucho la pregunta porque es importante, ¿no? El cómo se va a realizar el rodaje. Ana, ¿contestas tú? ¿Cómo se va a realizar el rodaje? Bueno, una vez que cerramos el crowdfunding y que hayamos conseguido el mínimo y el óptimo, pues viajaremos a Marruecos. Somos un equipo de 5, 6, 7 personas y nada, estaremos allí el máximo tiempo posible. Bueno, ya estamos trabajando desde antes del guión, seguimos en contacto con las personas con las que estuvimos en diciembre, trabajando en las historias que se van a narrar el guión, y una vez que estamos allí, pues
pues nos organizaremos para... Hay diferentes ambientes que ocurren en la película, en diferentes contextos o escenarios. Pues haremos viajes a los lugares donde vamos a grabar y bueno, pues sobre todo a base de convivir y de convivencia con las personas. Y pues así, no sé si queréis añadir algo. Vale, voy a poner como la versión cortita de un fragmento del teaser para las personas que nos están viendo en este momento o insisto, que nos verán en streaming, pues que vean un poco qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es Norma, ¿no? O cómo hemos trabajado. No sé yo. Hello? 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 ¿En serio? Hello? Hello?
préstamos. Vale, pues si queréis cerramos. Ana, Levi. Si queréis cerramos. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias por participar, por estar aquí y bueno, seguimos en contacto a través de nuestras redes si queréis preguntar cualquier cosa o somos muy accesibles. Estamos siempre. Y podéis correr la voz, sobre todo eso es lo importante, difundir y también verlo en streaming, que va a estar tanto en nuestro portal de Facebook como también en nuestro canal de YouTube. Muchas César, ¿tu veux dire quelque chose pour finaliser? Tu veux ajouter quelque Oui, chose? donc c'était... Oui, je vais ajouter quelque chose en disant vraiment que toutes ces situations à propos de Norda, l'origine de toutes ces situations, c'est à cause des multinationales étrangères qui viennent corrompre dans nos pays, qui créent des dictateurs, oppriment la population et la population se trouve forcée à l'exil. Donc, si à travers ce film, on peut dénoncer ça et que la jeunesse et le monde entier prennent conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et ce que je peux dire aussi, ça ne serait pas seulement dans les pays africains. Si ils commencent aux pays africains, ce qu'ils en sûrs, ils vont dominer le monde avec ça. Ils ont commencé en Afrique, ils vont quitter l'Afrique, ils vont aller peut-être en Europe, en Asie ou bien en Océanie, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire que l'heure peut-être n'est pas encore à l'heure, mais ce qui est sur tôt ou tard, l'heure sera à l'heure. Donc, vraiment, que ce film vraiment puisse attirer l'attention de beaucoup de personnes. C'est ce que je voulais dire. Parce que la migration, on trouvait ça comme si c'était un truc qui n'a pas de sens. Mais ils sont sans ignorer que les migrants rapportent beaucoup d'économies. Pourquoi ce dossier, la personne en soulève? Mais on va marginaliser le migrant comme si lui n'apportait rien dans un pays. On ne lui donne pas l'accès au logement, on ne lui donne pas les papiers. Mais le migrant, c'est une marchandise. Donc, vraiment, que vraiment ce message puisse vraiment passer, parce que c'est ce qui est dans le film. C'est ce que j'avais ajouté là. Voilà. Merci. Merci. César añade que le gustaría que la película pudiese evidenciar no solo lo que pasa cuando la gente decide emigrar, sino también qué es lo que está detrás, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que emigrar? Habla de las multinacionales, su intervención en los países africanos, de cómo las fuerzas extranjeras ponen a dictadores en el poder y de cómo así se oprime a la población y de cómo la gente está obligada a irse de su país para buscar otro futuro. Y entonces que le gustaría también que la película pudiese denunciar esa situación y a la vez también denunciar cómo se ven los migrantes en Europa y cómo se considera que no aportan a la sociedad, sino que vienen para pedir, vienen para chupar de nuestras sociedades, mientras que él destaca el hecho de que las personas vienen y si se le da la posibilidad, todas las personas pueden aportar a la sociedad. Y que hay que dejar de marginalizar a las personas migrantes. Porque son tratadas como mercancías. Sí. Pues un excelente cierre, César. Nos deja cuál es el mensaje real, ¿no? de la película, ¿no? Un mensaje muy cercano a la situación que se vive actualmente. Pues si no tenemos nada que decir, yo creo que podemos cerrar lo que sería la mesa redonda. Como he dicho, quedamos siempre atentos a cualquier
recomendación que nos hagáis, porque la película también está en movimiento, ¿no? Y estamos muy abiertas a generar espacios también de confluencia. Seguirnos por redes sociales y ver Norda cuando esté disponible. Pues lo dejamos por aquí, que paséis una tarde y nos vemos próximamente. Gracias. Merci, César. Gracias a todos. Gracias a todos. Merci à vous. Merci.